demasiada publicidad que no sabemos de dónde sale tanto dinero. De lucrar con el tema de la seguridad no es posible. Se mordió la lengua al decir que dijo ayer de Nuevo León. Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Toda la comunidad debe de pagar. Mi opinión es esta: si en su casa no le enseñaron a respetar, que lo enseñen en la casa. Redáctalo, pero di la verdad. Alegoría política. Con la justicia. Alegoría Política, este programa de radio de análisis universitario sobre política local y nacional, donde damos voz a la sociedad civil organizada. Mi nombre es Itzi Villarreal y el día de hoy, conscientes de que estamos en un año electoral, por dar inicio a este año electoral, hemos preparado un programa previo a las precampañas. Es un gusto saludar a mi compañera que comparte conmigo el micrófono, Angie Maldonado. Hola Itzi y hola a todos nuestros radioescuchas, gracias por estar aquí. Y también nos acompaña el día de hoy el doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, para que nos pueda compartir un poquito más acerca de las reglas. Bienvenido. Muy buenas tardes, bienvenido. Me siento bienvenido en esta casa de estudios. Gracias Angie, a todo el auditorio. Gracias Itzel. Bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar un poquito tratando el tema que nos incumbe el día de hoy. Yo creo que tenemos que empezar desde lo básico, comentando las reestructuraciones que se han hecho. Yo quisiera que nos comentara un poquito cuáles son las facultades que se le otorgan ahora a la Comisión Estatal, por qué es importante que siga existiendo una Comisión Estatal a raíz de la creación del INE. Claro que sí. Pues como ustedes lo han manifestado, nuestro país recientemente ha sido objeto de un proceso, una vez más, de una reforma político-electoral que siempre, ¿no? Que ha venido, sí, son muchas, desde prácticamente vivimos en una dinámica de reformismo político-electoral desde los años 70 y desafortunadamente cada vez que se ha puesto en tela de juicio la legitimidad del sistema político mexicano, se ha respondido con una reforma electoral. En este caso, pues los organismos electorales y el Instituto Federal Electoral que existía antes, si observamos sus índices de aceptación o de legitimidad antes de la reforma, pues se circunscribían alrededor del 36%, eran un tanto cuanto bajos, siendo que estas instituciones y los organismos electorales eran las instituciones con mayor legitimidad en el país, junto con las universidades, con el ejército, por ejemplo. Y en ese orden de ideas se estimó que era necesario hacer una reingeniería tanto institucional como normativa para regular los procesos electorales. En ese orden de ideas se realizó en esa reforma electoral una redistribución de competencias entre lo que es ahora el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales. Nos preguntan si la Comisión Estatal Electoral sigue siendo Comisión Estatal Electoral o si es un organismo público local electoral o si es un OPLE. Y ahorita si quieren voy a entrar a la precisión de esa posible confusión que espero que ya esté un tanto cuanto disipada. Pero esta reforma electoral tiene un objetivo a nivel nacional. Los organismos electorales en los estados no necesariamente tenían el mismo grado de especialización en las funciones. Había o existían órganos, o existen todavía, órganos electorales en los estados muy robustos, con demasiada infraestructura, con demasiado personal, y en otros estados pues muy reducidos. La normatividad en ciertas ocasiones con ciertas discrepancias o ciertas variaciones que se pueden justificar en la articulación federal que tiene un estado como es el estado mexicano. Sin embargo, se pretendió estandarizar, y ese fue la exposición de motivos, estandarizar y profesionalizar la función electoral a nivel nacional. Y de ahí una reforma que viene, a redistribuir las competencias. Los organismos electorales locales o los organismos públicos electorales locales, los OPLES, seguirán organizando las elecciones locales, es decir,
las elecciones de presidentes municipales o más bien de ayuntamientos, porque van en una planilla, las elecciones de representantes o de diputados más bien locales y de gobernador. Pero en aquellos estados donde existen elecciones concurrentes y aún no existiendo elecciones concurrentes, ahora tendremos que compartir y sobre todo seguir lineamientos del Instituto Nacional Electoral, porque entramos a un nuevo sistema nacional electoral. Y esos lineamientos pues derivan de que será necesario que nosotros pues precisemos seguir ciertos lineamientos en la capacitación a los funcionarios electorales, por ejemplo. Otra de las funciones, la fiscalización a los recursos públicos de los partidos políticos, ya no la van a hacer necesariamente los organismos electorales locales, la hará el Instituto Nacional Electoral y seguramente nosotros coadyuvaremos como ellos nos lo indiquen. Hay algo muy interesante y una gran novedad en estos procesos. En aquellos estados donde existan elecciones concurrentes, es decir, donde existan elecciones federales y locales, habrá una sola casilla, la casilla única. Entonces, el INE, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Estatal Electoral iremos juntos en la elección con nuestros funcionarios en una sola casilla para efectos de racionalizar recursos económicos y para efectos de, como lo decía en un inicio, estandarizar el proceso electoral. Y por ejemplo, ¿ahí quién paga? Ahí la casilla única está financiada 50 y 50%. Ok, entonces sí realmente es hablar de ir juntos. Claro, sí. Y por eso vamos en un proceso de capacitación prácticamente homogéneo para las instituciones electorales locales. Pues también es, digámoslo así, una garantía ir al lado y a la par de una institución como es ahora el Instituto Nacional Electoral y que fue el Instituto Federal Electoral antes, al igual que la Comisión Estatal Electoral, pues son instituciones en el amplio sentido del término, es decir, tienen mucho tiempo, tienen un personal muy capacitado y la vamos a organizar juntos. Entonces creo que las posibilidades de que esto salga mejor aumentan al compartir responsabilidades y a estructurar nuestros comportamientos en función de lineamientos que pretenden justamente profesionalizar la función electoral. Y se podría decir que, como una idea generalizada que se tiene, el INE es más como la cuestión logística, el líder en la cuestión logística, y la Comisión Estatal Electoral, el acercamiento más con los partidos, el registro de los candidatos. ¿Sí podría simplificarse de esa manera? Prácticamente hasta cierto punto, pero la realidad es que el INE, el Instituto Nacional Electoral, organiza las elecciones federales. Es decir, ellos de una u otra forma despliegan toda una serie de actividades, de recursos, de personal para efectos de organizar la elección. En este caso, para Nuevo León y en el país, son las elecciones intermedias de diputados federales y la vamos a hacer al mismo tiempo. Entonces, los aspirantes o los candidatos a diputados federales, por ejemplo, se registrarán ante el INE digamos en su junta distrital. Y antes no era así. No, siempre ha sido así. Okay. Y nosotros seguimos salvaguardando nuestras atribuciones y competencias para efectos de organizar las elecciones locales, donde compartimos el camino, es una casilla única, y donde ellos nos estructuran ciertos comportamientos es en la capacitación. Por ejemplo, tenemos que seguir los lineamientos de la capacitación, porque ahora habrá, incluso si le agregamos un sistema nacional, un sistema profesional electoral de carácter nacional, es decir, nuestros funcionarios electorales van a pertenecer a un sistema nacional, ya no será solamente local. Entonces, de una u otra forma, cuando hablamos de la redistribución de competencias y de la reconfiguración institucional, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, existía lo que hoy existe también la Comisión Estatal Electoral, pero antes el carácter de los miembros eran comisionados. Ahora somos consejeros.
podrán decir, bueno, ¿qué pasa con esta distinción? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la distinción estriba en, primero, ahora los consejeros tenemos un carácter de funcionarios permanentes o de tiempo completo, ¿sí? Los comisionados, existía un comisionado presidente, un comisionado secretario y comisionados que tenían también una función importantísima como la tienen ahora los consejeros, pero que tenían por lo general que repartir su tiempo para dedicarse a otras actividades. Nosotros no. Nosotros De hecho, somos es una queja que normalmente el ciudadano tiene a veces, de que cómo es que está pues líder de esta institución y no dedica todo el tiempo, pero sí recibe el salario, no sé qué. Pero, creo que es algo que generalmente ya se está haciendo. Por ejemplo, lo tuvimos en un programa pasado al sí comisionado de transparencia y nos comentaba lo mismo. A partir de esta gestión ya es tiempo dedicado completamente. Creo que es un lugar a donde nos tenemos que mover y bastante positivo. Y espero que en eficiencia así sea, ¿no? Que ya como comisión, en este caso como consejero, es realmente este tiempo. ¿Y por cuánto tiempo, si nos pudiera aclarar? Claro que sí, mira, los comisionados que dejaron de existir, como decía, y se modificó la figura consejero, eran comisionados que podían dedicar su tiempo completo, pero que la ley les permitía realizar otro tipo de actividades. A nosotros, los consejeros, no. En el caso del consejero presidente, es una designación que hace el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por 7 años. Después hay consejeros y consejeras, o consejeras y consejeros, que durarán 3 años en su encargo, y otros 3 consejeros y consejeras 6 años en su encargo. ¿Por qué? Porque viene un sistema por ser de regeneración de 3. A los 3 años vamos a regenerar 3, y luego 6 otros 3, y a los 7 se va el presidente y viene otro presidente. ¿Y esta fue una convocatoria abierta o cómo funcionó para que pudiera? Porque, comentarle al público que es reciente el que toma usted el cargo. Claro. Prácticamente nosotros nos constituimos como Consejo General el 1 de octubre. Los procesos de selección o de designación de funcionarios electorales locales, antes de esta reforma electoral, se designaban en los estados, es decir, en los congresos de los estados. Uh-huh. Quiere decir que los representantes, los diputados, tenían que votar, ¿sí?, la integración de la Comisión Estatal Electoral o del Instituto Estatal Electoral de tal estado. Aquí se modificó el proceso con la reforma. Se facultó al Instituto Nacional Electoral, a su Consejo General, que sean ellos, los consejeros nacionales, quienes designen a los consejeros locales. ¿Bajo qué procedimiento? Pues también bajo toda una novedad, que fue un procedimiento o un proceso de evaluación. Primero, los actuales consejeros fuimos sujetos a un examen de conocimiento, uh-huh, donde primero se nos evaluó, incluso ese examen se nos aplicó en el Tecnológico de Estudios Superiores, aquí donde estamos, en esta casa de estudios, un examen de conocimientos en términos electorales, de lo que implica, de la representación política, de los partidos políticos. Y fue abierta a todos los ciudadanos, pero tuvieron que pasar por esta primera etapa. Primer filtro, un examen. Okay. Después, evidentemente, se reduce el espectro de la convocatoria, aquellos, no solamente que aprobamos el examen, sino aquellos que sacamos las mejores calificaciones. Posteriormente del examen hubo un ensayo, uh-huh, donde se problematizó en función de una cuestión derivada de un proceso electoral, y se nos invitó a redactar máximo en 5 cuartillas pues una perspectiva de solución de esa problemática, y ese ensayo fue evaluado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También fue aplicado aquí en el caso de Nuevo León, aquí en el TEC, que eso también vino a ser otro filtro. Una vez hecho el ensayo, existió lo que se denomina una evaluación curricular,
se evaluaron los perfiles, la dimensión sociocultural de cada uno de los aspirantes, qué estudios tenemos, también la dimensión socioprofesional, qué trayectoria laboral hemos tenido, si hemos trabajado, si no hemos trabajado. Se evaluaron las competencias, las habilidades, las posibles a lo mejor vinculaciones político-partidistas, etcétera. Después de esa evaluación curricular se hizo también un filtro ahí, una entrevista por parte de 4 consejeros nacionales. Y en esa entrevista pues se nos puso a prueba, se nos preguntó, se nos cuestionó sobre lo que pues cada entrevista fue distinta. Sí. Después de ahí el Consejo General emite un dictamen para 17 entidades federativas donde se instalaron los primeros 17 OPLES y aprobaron en una sesión en el Consejo General del INE nuestra designación y ya tomamos protesta el 1 de octubre. Es una gran novedad. Porque sí habla de profesionalizar. En perspectiva desarrollista, evolutiva, en relación al pasado, pues evidentemente yo me atrevo a decir que sí. Yo te puedo decir que el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral hoy en día está configurado con profesionales de la función electoral. Y si vemos la integración es sumamente interesante porque primero tenemos 4 mujeres, es decir, las mujeres ahí llevan hasta cierto punto la mayoría ahorita. Son 4 mujeres y 3 hombres. Entonces no digan que las mujeres no están representadas en los organismos públicos locales. Qué bueno porque que de los se vea. 17 órganos electorales locales que se designaron, en 10 hay mujeres presidenta. Y en el total el 56% de los consejeros son consejeras. Entonces es algo muy positivo porque creo que la mujer tiene que pues desarrollar un rol fundamental en la regulación de los procesos electorales. Las mujeres son el 51% de la lista nominal electoral, son el 52% de la población mundial. Sí. Entonces creo que tienen su lugar muy bien ganado y creo que es fundamental para regular la política de Nuevo León. Pero esa configuración no solamente está estructurada en función de un equilibrio en la paridad o en el género, sino también cuando tú mencionas que es un órgano profesional, pues si yo te hablo de las capacidades de cada consejero, pues se tiene una vinculación directa con lo electoral, que antes no necesariamente se tenía. Por ejemplo, tenemos a un ex magistrado del Tribunal Electoral, entonces se tiene capacidades. Toda la base jurídica importante. Jurisdiccional. Tenemos a 2 excomisionados, una comisionada y un comisionado que tienen ya una trayectoria en haber realizado elecciones locales. Tenemos otra consejera que fue una vocal ejecutiva de capacitación en el antiguo IFE, por ejemplo. Otra consejera que pues se ha abocado de manera profesional a las cuestiones de cambio cultural y participación ciudadana, que es un tema que también, por lo que tengo entendido, hablaremos, no solamente de elecciones, sino que hay que construir la democracia todos los días. Y tu servidor, que ha sido consultor y asesor de órganos electorales y que ha tenido una inquietud intelectual y que mis estudios han sido prácticamente abocados a los sistemas electorales. Pues yo creo que eso es importante haber conocido esto porque sí quedan estas dudas. O sea, sí quedaban como que hablan de profesionalización. ¿Por qué? Que se explicara más o menos y ya la conformar el equipo. Yo creo que son aspectos positivos. A lo mejor es pronto para hablar de qué tal va a resultar porque pues no tenemos todavía, pero pues yo creo que agradecer que haya podido compartir esto y pues ya enfocándonos un poquito más en Nuevo León y antes de tener que irnos al corte, pues a raíz de esta reestructuración a nivel federal se da esta nueva reforma política electoral a nivel estatal y ahí ya pues vienen planteadas todas las
facultades que específicamente tiene la Comisión Estatal Electoral o de sus obligaciones que tiene para la organización de estas elecciones. Y yo creo que un primer cambio es en la fecha. ¿Cuál es la nueva fecha de elecciones? La nueva fecha de las elecciones son el primer domingo del mes de junio, que es el 7. En esta ocasión cayó Y así. prácticamente es para estandarizar, como les decía yo, el proceso electoral y alinear esos 17 estados. Pues viene una alineación de fechas, trae ciertas implicaciones. Recorrer el proceso electoral implica que a lo mejor algunos dejen de votar porque no reúnen los 18 años, etcétera, etcétera. Pero el objetivo es mover la fecha, fue justamente alinear los calendarios electorales de las diferentes entidades federativas con el proceso federal, para efectos, como yo les decía, de racionalizar recursos. En el proceso electoral. Y recordemos que el calendario electoral pues tiene una multiplicidad de fechas, de momentos importantes. Hay precampañas, hay campañas. Y eso nos encantaría ahorita poder platicarlo en el regreso del corte. Pero yo creo que pues esta primera parte pudimos trabajar un poquito en esto de la confianza que hay hacia las instituciones, porque creo que es un punto que se están planteando en el INE y en las respectivas comisiones estatales electorales, porque sí es importante este fundamento de la profesionalización para que el ciudadano tenga confianza, para que en las próximas elecciones realmente el ciudadano sienta que su voto sí se llegó a contar, Claro. Entonces yo creo que todo esto está contribuyendo a ello y pues vamos al corte y regresamos y ya de lleno a tratamos este como tema. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. En la Revista del Consumidor de noviembre, te presentamos una guía acerca del Buen Fin. También encuentra todo lo que debes saber sobre el mantenimiento de tu auto y un comparativo de precios para seleccionar taller, franquicia o agencia que se ajuste a tu bolsillo. Además, conoce la calidad y el precio de distintos hornos de microondas y descubre cuál crema comestible te da más sazón y menos calorías. Revista del Consumidor, úsala y ahorra. Educación Inicial, una plataforma para transformar vidas. Llegan muy agresivos, a través del juego los niños empiezan a divertirse y empiezan a sentirse parte de un grupo y el niño ya se desenvuelve de una manera oportuna. Participa en el nuevo ciclo operativo 2014-2015. Mayores informes al 2020-5530 o 2020-5531. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado de Nuevo León. Introduzcámonos al apasionante mundo de la reina de las artes escénicas, la ópera. Noticias, Perfiles, historia, homenajes, crítica, puesta en escena, con Rafael Blázquez. Domingos 11 de la mañana por Frecuencia Tech. Participa con tu investigación en el 45º Congreso de Investigación y Desarrollo del Tecnológico de Monterrey, el más importante y tradicional evento científico de la institución. Profesores y estudiantes del Tecnológico de Monterrey tendrán en el Congreso un foro de reflexión y discusión en tópicos relevantes para la comunidad académica y la sociedad, así como una oportunidad para el intercambio de conocimiento y experiencias en temas de investigación y vinculación. Para registro y mayor información en http://citec.mty.itcen.mx. Fecha límite para registro 18 de noviembre. Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. XHTech. Proyectando formas y estilos de vida. Conciencia en la radio. Frecuencia Tech.
Ilustrador, caricaturista, mexicano y famoso principalmente por su obra La Catrina. José Guadalupe Posada nació en Aguascalientes el 2 de febrero de 1852 en un contexto de epidemias y hambrunas, en el que la preocupación principal de la población era la subsistencia. Posada fue hermano de una familia de 7 hijos. Estudió en la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes y años después fue aprendiz en un taller de litografía. Su carrera inició como ilustrador de periódicos, realizando caricaturas de crítica política, haciendo dibujos de imágenes religiosas y realizando piezas litográficas. En las obras artísticas de José Guadalupe Posada es evidente la predominancia de la muerte como tema esencial en sus piezas. Sin duda, La Catrina es el ejemplo más claro en este aspecto. A pesar de que esta famosa obra fue realizada por Guadalupe Posada, es importante mencionar que fue Diego Rivera, importante muralista mexicano, quien dio el nombre a esta pieza. El nombre original es La Calavera Garbancera. Las obras de Posada pretenden representar al pueblo mexicano y su espíritu alegre y festivo, a pesar de utilizar la muerte como elemento principal. Hoy en día sigue siendo sumamente popular la imagen de la muerte y principalmente de la Catrina, propuesta por José Guadalupe Posada hace más de 150 años. Las piezas de este artista se han visto transformadas en símbolos característicos principalmente de la festividad del Día de Muertos, festejada en nuestro país en este mes de noviembre. Sin duda, el Día de Muertos es una festividad y una tradición mexicana colmada de significados y color que José Guadalupe Posada ha logrado transmitir mediante su arte. Nosotras somos Odisea y regresamos con Alegoría Política. Ya estamos de regreso. Y bueno, nos comentaban un poco acerca de lo que fue la reforma político-electoral y veíamos que hubo un cambio en la fecha de elecciones. Vemos que ahora va a ser el 7 de junio en este próximo año porque es el primer domingo de junio. Y bueno, hablando un poquito más ahora de lo que van a ser estas elecciones, yo quisiera que nos comentaran cuáles van a ser los cargos públicos que se van a renovar, para que todos estemos enterados por qué cargos vamos a votar, claro, tener este derecho. Claro que sí, pues prácticamente a nivel estatal, a nivel del Estado de Nuevo León, se van a renovar todos los cargos de elección popular, que es el Ejecutivo del Estado, el Gobernador, los 51 ayuntamientos, es decir, su presidente municipal con la planilla que ello implica, y los diputados locales o los diputados del Estado, que son los representantes digamos, de la ciudadanía del pueblo de Nuevo León ante el Congreso, ante el honorable Congreso del Estado. Okay. Y a partir de que ya tenemos pues la idea de esto, comentar qué onda con las precampañas. ¿Quién es el encargado de regular esto? ¿Qué incidencia tiene la Comisión Estatal en esto? Para que pues pudiera quedar claro para la ciudadanía. Claro. Hago un paréntesis rapidísimo, también habrá elecciones para diputados federales que serán, como decía, concurrentes. Sí, pues las precampañas, como ustedes lo saben, es un proceso interno de nominación y de selección de candidatos por parte de los partidos políticos. El tiempo está pues rigurosamente circunscrito en la legislación electoral que va del 10 de enero al 28 de febrero. En ese tiempo, los aspirantes a ser candidatos, por eso se llaman precandidatos, podrán hacer una serie de actividades para efectos de solicitar a sus militantes que los apoyen en función del procedimiento que define cada uno de los partidos políticos para ser aspirantes a la candidatura. O sea, pero solamente con los militantes. Solamente con los militantes, y existen algunas posibilidades de procedimientos que se denominan primarias abiertas o consulta digamos, hacia los simpatizantes, que, bueno, en su momento lo definirán algunos partidos políticos, pueden tener esa opción. Ahorita están ellos en ese proceso, van a definir cuál es su procedimiento para que sus precandidatos puedan participar y buscar el apoyo de la base militante o ir incluso hasta más allá y abrir un proceso de elección
primaria abierta. Nosotros que estamos siendo vigilantes, pues que la precampaña sea en verdad una precampaña y que los precandidatos no hagan actos anticipados de campaña, es decir, que la precampaña no sea en sí una campaña, claro, porque la legislación electoral prevé esos tiempos para efectos de garantizar la equidad entre los contrincantes, y si existe la definición de un tiempo de precampañas, pues circunscribirse a esas precampañas, que prácticamente es paralelo ese tiempo de las precampañas a esta otra novedad que tiene o que vino a traer la reforma electoral para el caso de Nuevo León, que son la posibilidad de que candidatos o ciudadanos independientes aspiren a ser candidatos, lo que son las candidaturas independientes. En ese mismo orden de ideas, pues los ciudadanos que quieran ser candidatos independientes se registran entonces. Tendrán que solicitar primero su intención de ser candidatos independientes, y para que esto se les pueda autorizar tendrán que cubrir con un requisito que se denominan los respaldos ciudadanos. Es decir, que en esta fase de respaldo ciudadano es lo que equivaldría a la precampaña de un militante o un precandidato de un partido. ¿Y qué son los respaldos ciudadanos? Pues es el respaldo que se te da como candidato independiente, que para gobernador es el 3% de la, está imposible, de la lista nominal. Es muchísimo. Es mucho. Que la queja ahí sí es de toda esta sí, plataforma de Vía Ciudadana que tenían esta intención, sí fue como nos pusieron los legisladores la vara muy muy alta. Exacto, sí. No hay que considerar sí cuántos votan. Sí se puede considerar así. Sin embargo, y no en descargo de los legisladores, recordemos que una vez que un candidato ciudadano se le da el registro como tal, pues también tendrá derecho a financiamiento público. Entonces, sí, sé que hay algunas ahí como que la candidatura independiente tiene que estar lo suficientemente justificada y legitimada para efectos de que pues se le otorguen ciertas prerrogativas, que también puede ser hasta cierto punto, y comparada a la de los partidos, pues inequitativas, se puede percibir así, pero pues así lo manifestó el legislador y lo dejó plasmado. Sin embargo, pues es una gran novedad que estaremos viendo, ya no nada más pre-campaña, sino la búsqueda de respaldos ciudadanos, y ustedes a lo mejor podrán ver ahí que se cruzarán estos dos tiempos electorales para dos figuras. Y entonces, esa figura de la gente que esté buscando lanzarse para candidatura independiente, ¿también tiene limitaciones en los tiempos? ¿O ellos sí pueden asistir a por ejemplo, a un espacio como este? No, tendrán prácticamente, ellos tienen que pedir las firmas. Sí, se tienen que enfocar en eso, y hasta después, como los otros candidatos, claro, a la par todo de los tiempos y todo. Exactamente, se les asignará tiempo en radio y televisión, tendrán derecho a nombrar a un representante, también tendrán derecho a unas partes de financiamiento público, tendrán también topes de campaña, también tendrán derecho a financiamiento privado con un tope, etcétera. Y yo quisiera más retomar un poquito respecto a las precampañas y el rol vigilante de la Comisión Estatal Electoral, de los tiempos y toda la propaganda que están haciendo. Pues el semestre hace unos meses estuvo muy sonado pues todos estos panorámicos que estaban por todas partes de muchos, de distintos partidos, no era de uno solo, y de todo, pues ya de las que ya están ahorita en función pública, de alguna manera haciendo uso, decirlo por qué no, de ciertas medidas populistas, de ya estar haciendo este tipo de campañas. Ahí yo sé que es una línea, pues es como muy gris todo esto, muy delgado. ¿Cómo la Comisión Estatal o no decidió o no sancionar esto? ¿En qué terminó? Porque sí hubo todo este revuelo de la ciudadanía, sobre todo la sociedad civil organizada, diciendo no están sancionando a estas personas, sí están haciendo pre-campaña, ¿qué onda con los panorámicos de publicidad escondida? ¿Qué resultó de ello? Sí, mira, todo eso está sustanciándose y se está integrando en diferentes expedientes que se llevan o que se están desarrollando en la Comisión Estatal Electoral. Como lo decía ahorita, la legislación es muy clara. Hay tiempos de campaña, hay tiempos de pre-campaña,
Y luego hay todo este tiempo que queda y que no necesariamente está dentro del proceso electoral. Ahorita ya estamos en proceso electoral. Por eso podemos hablar de actos anticipados de precampaña ya, o podemos hablar de actos anticipados de campaña. Pero cuando surge este fenómeno y que ha surgido y prácticamente se ha manifestado no solamente en Nuevo León, sino en diferentes entidades de la República, que empezamos a ver una multiplicidad de publicidad, de panorámicos, de diferentes actores políticos, que pues vemos una clara estrategia de posicionamiento para estar en el conocimiento de lo que denominamos el electorado potencial. Evidentemente es a veces complicado decir, bueno, pues esta personalidad política que se está promoviendo, pues se está promoviendo ¿para qué? Pues para alcalde, para gobernador, para diputado. Es difícil determinar. Claro. Podemos nosotros sacar conjeturas, pero serían un tanto cuanto irresponsables. El hecho es que se están posicionando. Lo que es vigilante, los órganos reguladores, los órganos electorales, es de que en la hipótesis de que esas personalidades sean funcionarios públicos, no se estén promocionando haciendo una promoción personal con recursos públicos y vayan en contra del artículo 134 constitucional. Sí, porque eso. Y en ese orden de ideas, sí hay unos procedimientos, no le corresponden a la Comisión Estatal Electoral los nuevos procedimientos ordinarios sancionadores, que es donde caerían estos supuestos, resolverlos. La Comisión Estatal Electoral tiene como función derivada de la reforma electoral sustanciar e integrar dichos expedientes, es decir, cuando se percibe la posibilidad de incurrir una falta, pues se presenta una denuncia, la Comisión Estatal Electoral la recibe, ve primero si la admite o no la admite en función de que si cumple los requisitos de procedibilidad. Después pues le da una vista al demandado, se hace una audiencia y se hace un periodo de investigación que puede durar 40 días, hasta 40 días. Y en esa investigación, pues seguramente se va a buscar las facturas con las que se pagaron esos panorámicos para verificar si hay o no la movilización o la utilización de recursos públicos. Podrá extenderse otros 40 días. Y ya que integramos todo el expediente, que la parte demandante ofrece pruebas y la demandada también, se desahogan y se integra un expediente. Ese expediente como tal, que es toda la fase investigadora, se manda al tribunal. Y el Tribunal Estatal Electoral es quien está facultado ahorita para emitir una sanción. Y en ese orden de ideas, nosotros ahorita estamos sustanciando todos esos procedimientos, todos esos panorámicos que ustedes vieron. Sí, lo estamos sustanciando. Okay. Es importante. Evidentemente se habla de que son 25, efectivamente, pero no son 25 que están prácticamente en los mismos tiempos procesales. Vamos a decir que tú apareciste en un panorámico y en otro. Pues bueno, tú desaguaste unas pruebas, no necesariamente las mismas, estas tienen un tiempo, aquellas otra. Sí, o sea, van dispares, porque son procedimientos independientes, exacto, pero sí se está haciendo esta labor como comisión. Es una obligación, incluso como Comisión Estatal Electoral, podemos, y lo ha hecho ya la comisión, actuar de oficio cuando nosotros veamos este fenómeno, ir de oficio a ver si en realidad se está violentando o no una disposición, o se puede actualizar, porque nosotros no nos toca decir la posibilidad de una infracción a la ley electoral, pero sí se está trabajando. Pues yo creo que eso es importante, y pues yo creo que queda claro ya de alguna manera el mensaje que pues va hacia nuestros políticos y hacia los futuros candidatos, ¿no? O sea, que sí una apego a la ley, que sí va a haber una comisión vigilante igual apegada a la ley, y yo creo que eso tranquiliza mucho, o sea, que podamos compartir ese mensaje a la ciudadanía, porque pues de todo este fervor que hay respecto a que si es inconstitucional, hay que si como senadores, o sea, funcionarios públicos están haciendo ya toda esta labor, etcétera, y que quiénes están en desventaja y quiénes no.
por ejemplo, los candidatos independientes que no tienen toda esa estructura del partido político, etcétera. Entonces yo creo, no quería dejar de tocar este punto y que lo aclararan. No, claro, es muy importante y de hecho es necesario que los órganos electorales garanticemos justamente que el piso, como dicen, esté parejo para todos, independientemente de que hay variables estructurales o normativas que pueden privilegiar o por cuestiones estructurales pues favorecer. No es lo mismo un partido político que tenga muchísimos años, toda una estructura de movilización a un candidato independiente que viene llegando y prácticamente se personaliza en su figura la propuesta programática, pero sin embargo pues es una gran digamos novedad de evolución que se tenga hoy la posibilidad de que aquellos ciudadanos que no están muy conformes con el sistema de partidos pues tengan una alternativa más allá de los mismos y que se derive en las candidaturas independientes. Eso te puedo garantizar, la Comisión Estatal Electoral no va a descansar para efectos de aplicar la ley. Normalmente los árbitros electorales siempre salen hasta cierto punto un poco vilipendiados al final de los procesos, pero nosotros no tenemos más facultades y más posibilidades de acción o de actuación que las que nos permite la normatividad. Y cuando parece ser que hay una simulación y que es evidente, pero pues no se actualizan las hipótesis y los tiempos y las necesidades y las exigencias implícitas en la ley, pues no podemos tampoco transgredir un Estado de Derecho. Y es por eso yo les ponía y me atrevo a sacarlo ahorita, independientemente de que espero que ustedes como medio de comunicación nos ayuden. Tenemos una situación con las comisiones municipales electorales. Sí. Es decir, para organizar las elecciones y para poder hacer las elecciones en los ayuntamientos se requieren 51 comisiones municipales y se requieren que las comisiones municipales pues tengan consejeros municipales que reúnan ciertos requisitos. Y uno de esos requisitos derivado de la reforma electoral es que tengan un título profesional y que tenga 5 años ese título de haberse emitido. Y ahí nos estamos encontrando que en ciertas áreas rurales de la geografía del estado de Nuevo León no encontramos, no obstante que hemos emitido ya una segunda convocatoria, aspirantes a consejeros que reúnan los requisitos. Es un requisito que puso el legislador que no corresponden a la realidad en algunos lugares. Pensemos en aquellos áreas rurales como Doctor Cos, Vallecillos, etcétera, etcétera. Que cumplan estos dos requisitos, que quieran serlo y que tengan el título y tienen que radicar en su municipio. Exactamente, su credencial de elector. Entonces, porque yo puedo pensar en muchos que se vienen a estudiar acá o a la uni, al TEC, a donde sea, pero que se quedan a trabajar acá, que es donde están las oportunidades. Entonces sí, es un requisito. ¿Ustedes dos son de Monterrey, por ejemplo? Sí. ¿Sí? No, yo no, de Oaxaca. De Oaxaca. Es decir, hay mucha movilidad sociodemográfica. Sí. Los que salen de la provincia a estudiar, incluso en los estados, y se vienen a la capital a hacer una carrera profesional con un título profesional, pues generalmente, estoy hablando en de términos generalmente no se quedan aquí, claro. O se mueven. ¿Y qué va a pasar en caso de que no haya alguien que diga yo levanto la mano y cumplo con los requisitos? No se preocupen, Nuevo León tendrá elecciones en todos los municipios. Pero esa figura va a estar haciendo falta. Esa figura tendremos que tomar una determinación, un acuerdo del Consejo General. La ley electoral prevé que en caso de que lo no previsto, el Consejo General podrá tomar acciones. Lo que estamos haciendo es agotar hasta donde podamos la convocatoria, la exigencia, y como las elecciones hay un interés superior, que es que los ciudadanos tengan representantes, y para tener representantes, que es un derecho político, que es un derecho humano, quitar ese requisito. Exactamente. Va a ser un acuerdo que se funde y motive y que en su momento. Ahorita no estamos todavía. No, o sea, todavía no están en eso, pero para que la ciudadanía sepa que, o sea, sí es importante que esté esa figura y eso es a lo que se le está dando prioridad. Exactamente.
Y por ahora, pues que la ciudadanía esté enterada, y yo creo que pues aprovechar el medio para difundir que están estos municipios todavía sin gente sin que haya levantado la mano, que cumpla los requisitos. Y que se inscriba el que necesitamos. ¿Cuándo es el cierre de esta convocatoria? El 14 de este mes se cierra la convocatoria, y esperemos que si nos escuchan, pues de cualquier municipio, actualmente cualquier municipio puede inscribirse, pero particularmente en aquellas regiones rurales, pues es que se inscriban. Si existen profesionistas, pues esperemos ver que se contribuyan a la función electoral. Es una experiencia muy, muy satisfactoria, muy bonita. Es remunerada, no es gratis, es decir, perciben un sueldo, también puede ser vista como una oportunidad. ¿Y eso aquí laboral. Sería como en el caso de los nuevos consejeros, o estos comisionados sería parcial su dedicación a esta? Ellos estarían organizando el proceso electoral, y sus funciones serían durante ese tiempo. Ese tiempo, y serían parcial. Podrían dedicarse a otras cosas. Okay. A otras cosas. Bueno, sí te lleva tiempo, pero que sí pueden tener esa opción. Claro, es decir, si hay un dentista que tiene, pues, podrá seguir con su consultorio. Claro. Pero participaría en la organización electoral, e iría de la mano con pues los enlaces que existen en la Comisión Estatal Electoral para efectos de coadyuvar al proceso, que no le tengan miedo. Es decir, un consejero electoral municipal pues siempre estaría acompañado. Sí. Se me hace muy extraño este requisito, porque pues no es no va con la teoría democrática, va más con un poquito aristocracia, no habla de que todos los ciudadanos son capaces sino está hablando de solo ciertos, y no digo que esté mal, no digo que yo vaya solamente democracia o solo aristocracia, pero se me hace muy curioso esto, y yo creo que desconocido también entre la ciudadanía que está este requisito, y que lo ponen y que sí está generando estos problemas. Y pues bueno, lo bueno es que se prevé que en caso de, y pues que estamos como conscientes de que esa figura de representatividad es importante. Yo creo que seguramente el legislador va a tomar nota de esto, y seguramente en una posible futura reforma electoral tendrán que reconsiderarlo y pues analizar bien la configuración sociodemográfica del Estado de Nuevo León. Sí existe una teoría elitista de la democracia, y podría parecer eso. Pues, sin embargo, creo que no hay ahí más que la buena intención de propiciar la función electoral sea de una u otra forma un tanto cuanto más desarrollada. Y a veces como que testeándose, aprobando, ya vimos que no se aplica a la realidad, hay que hacer esta reforma. Y que es la constante en esta materia, ¿no? Pero bueno, yo creo que pues ya nos quedan pocos, ya tenemos que cerrar, pero algún comentario que quisiera hacer de un proyecto extra o los proyectos que están haciendo, porque que quede claro que la Comisión Electoral no es solamente elecciones. ¿Qué más? Claro. Miren, pues yo aprovecharía que estamos en una casa de estudios diciendo que es necesario que justamente los jóvenes se interesen en la política. México es un país que tiene un gran potencial, Nuevo León no es la excepción. Y evidentemente los procesos electorales son importantísimos, es la máxima oportunidad que tiene la ciudadanía para incidir políticamente. Pero desafortunadamente hemos constatado que los estudios de opinión que se han realizado, los estudios de valores, de ciudadanía, de democracia, hay varios, digamos, muy sintomático analizar, por ejemplo, el nuevo estudio de la calidad de la ciudadanía que acaba de realizar el INE, y ver que pues los jóvenes no se interesan a la política. Cuando la política se interesa en los jóvenes y en todos, es decir, cuando un representante, cuando un político toma una decisión en un congreso, vota una ley, pues está tomando una decisión y una determinación que va a afectar tu vida social, política, económica, cultural, educativa. Entonces es necesario que nos involucremos. Más allá de las elecciones, sí, también en los procesos internos de selección de candidatos, que la ciudadanía esté vigilante de cómo los partidos estructuran la construcción de las candidaturas, cómo los candidatos independientes estructuran también su proceso, y que construyamos lo que yo denomino una ciudadanía de 365 días, que todos los días seamos ciudadanos y que estemos forjando esos valores democráticos que queremos que converjan con el principio de legalidad,
de constitucionalidad, de fraternidad republicana que debemos de tener, y no que vivamos y estemos inmersos en una sociedad de la desconfianza, que creo que es prácticamente lo que ustedes, como este medio de comunicación de una universidad, que están haciendo una gran labor, y lo estoy constatando ahorita, tenemos casi una hora hablando, que socialicen políticamente, y eso hace falta, que la ciudadanía esté consciente de que México requiere que todos nos involucremos en la política, no nada más los políticos, no nada más los partidos, no nada más la Comisión Estatal Electoral, no nada más los medios, todo. La ciudadanía no puede estar ajena a la evolución y a la consolidación democrática de este Estado. Pues bueno, lamentablemente... Con ese mensaje cerramos, y muy bueno para que se lo quede nuestro radio escuchas. Y pues bueno, agradecemos al doctor Mario Alberto Garza Castillo por habernos acompañado, y a todos nuestros radioescuchas. Un gustazo haberlo tenido aquí, que el presidente de la Comisión Estatal. Espero que no sea la primera ni la última, claro que no. Pues muchas gracias a nuestros radioescuchas también, y nos escuchamos el próximo martes en punto de las 2. Muchas gracias. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.